Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Información sobre la reunificación familiar por parte de Dimas. Ojo con nuestros oídos, en esta época del carnaval podrían resultar afectados. La República Dominicana pasa en este momento por un dolor por la pérdida del menor a manos de un policía. Hinchas de fútbol en Colombia atacan a jóvenes en un bar. Duet Center anuncia alianza con Grupo Éxito de Colombia. A esta hora y como todos los días, me place saludar a todos nuestros televidentes, dándoles de inmediato una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer y como todos los días, les saludamos a ustedes que se encuentran en sintonía, deseándoles que hayan tenido un excelente martes y hoy 14 de febrero, celebrando un día tan importante como lo es el Día de San Valentín, esperando que todos ustedes hayan gozado en grande con sus seres queridos. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con la importante información por parte del departamento de Dimas si ustedes están en planes de hacer la reunificación familiar. Un proceso que es importante pero que también tiene algunos detalles que ustedes deben tener en cuenta si quieren la solicitud de este permiso. El departamento de Dimas, como siempre, tiene importante información para todos los usuarios, específicamente aquellos que están buscando el permiso de la reunificación familiar. Es uno de los permisos más solicitados por las personas en Aruba y más aquellas que quieren ver quizá un futuro en la isla, pero con sus hijos y por eso realizan este tipo de permisos. Recordemos que solamente es para el núcleo familiar, es decir, este es para personas casadas, es decir, para que traigan a su esposa o su esposo, una pareja registrada o también hijos menores de edad. Sin embargo, el cumplimiento con la norma de entrada es una de las condiciones para que un permiso de reunificación familiar pueda caer en remarque. Recordemos que la norma de entrada, es decir, lo que una persona tiene que retener y puede tener para así poder hacer la solicitud para la reunificación familiar es de 2.040 florines al mes. Es decir, el garante deberá tener una entrada mínima de 2.040 florines. Para más información, recordemos que van a poder subir bien sea a la página de Facebook y de esta manera recibir la información necesaria. Cambiando de tema, sabemos que esta semana es una semana de auge, pues es la finalización del carnaval número 69. Tendremos 2 paradas este fin de semana y ante eso diferentes instancias, entre ellos el Departamento de Salud, tiene algunos tips de información y también de concientización sobre nuestro sentido del oído. Pues sabemos que nuestros oídos se exponen a un fuerte ruido, por eso tenemos en cuenta esta información. El Departamento de Salubridad Pública hace una llamada a todos los carnavalistas, a los músicos, pero también al pueblo de Aruba en general para que sean más conscientes y cuiden sus oídos en contra del fuerte sonido que podría afectarnos para el resto de nuestras vidas. En el marco de la temporada del carnaval, que ya sabemos que finaliza este fin de semana con las 2 paradas grandes, se le pide el favor, pero también la concientización y la responsabilidad a las personas, bien sea que están dentro de la parada, pero también los espectadores que disfrutan de ella. Utilicen siempre los tapones para los oídos, lo que se conoce como earplugs. No bailen cerca de los speakers, muy cerca de estas bocinas que causan fuertes sonidos. También pueden controlar regularmente si estos tapones para los oídos o los earplugs están bien introducidos en los oídos. No corten estos tapones para los oídos en 2 pedazos porque este podría quedarse pegado al interior del oído. Recordemos que hay instancias, por ejemplo, como Cuota Club, que tiene a los miembros todos los años en diferentes rutas de las paradas vendiendo estos tapones para oídos, bien sea en las paradas que estén participando o también para el público. Pues hablando de este carnaval, sabemos que también muchas personas les encanta gozar, disfrutar y muchos de ellos de pronto no toman la responsabilidad de botar su papelito en una bolsa de basura. Ante esto, Bureau City Inspector durante todas las paradas que se han desarrollado hasta este momento y muy seguramente para las que continuarán, van a estar repartiendo bolsas de basura bastante grandes a los asistentes, específicamente los que tienen tents, para que así puedan dejar todos sus desperdicios y ayudar al medio ambiente.
Durante estas paradas que se han desarrollado en este año 2023 en el carnaval número 69, Bureau City Inspector ha estado entregando bolsas plásticas grandes a los asistentes, pues la intención también es para que aquellas personas que disfrutan del carnaval puedan dejar todos sus desperdicios allí en estas bolsas y que al final las personas de limpieza se les haga mucho más fácil poder también recoger las bolsas y tirarlas donde debe ser. Sabemos que el trabajo es bastante arduo y ya al siguiente día del carnaval están todas las vías totalmente limpias, pero nosotros también como ciudadanos podemos tener la concientización y dejar todos los desperdicios, bien sea botellas, restos de comida o cualquier envase dentro de estas bolsas plásticas. Como se ven en las imágenes, Bureau City Inspector ha hecho la entrega de estas bolsas plásticas a los carnavalistas. Empezamos nuestra ronda internacional en la República Dominicana, en donde hay fuerte dolor entre la comunidad por la pérdida del menor Donali Martínez, un niño que tristemente falleció a causa de una bala perdida, según lo que indicaron por parte de un policía, pues su papá tuvo un problema, una gresca con este policía, y todo esto terminó en una tragedia. Mi niño está sentado al lado mío, mi prenda, al lado mío está ella. El clamor entre los vecinos y parientes del niño Donali Martínez era el mismo. En medio del dolor, dijeron esperar que la muerte del infante genere un cambio en el accionar de la policía. Vamos a hablar, cuando abro la puerta, vamos a hablar, me tira la pimienta. Eso me está picando, yo no veo. Cuando yo me la seco, entonces me empuja. Yo le tiro un pecozón. Ahí saca la pistola que la tenía en la mano. Cuando yo la pistola, yo la agarro en el brazo y lo abrazo. No vamos para el suelo. Y ahí, como te dije, disparó, me está picando eso, yo ando loco. La muerte del niño de solo 11 años ocurrió cuando apenas el Carnaval de Santiago celebraba su segunda entrega. En ese sentido, organizaciones carnavalescas de la provincia repudiaron la acción y llamaron a los ciudadanos a asistir vestidos de negro al área monumental. Las armas de fuego están prohibidas en los eventos deportivos y en el carnaval. Por eso mismo problema que hace unos cuantos años siempre mataban a uno, pero le echaban la culpa de que no era. En tanto, el Ministerio Público informó que solicitará 1 año de prisión preventiva contra el cabo de la policía Alejandro Castro Cruz, imputado por ocasionarle la muerte al menor. Se espera que dentro de las próximas 48 horas al cabo implicado se le conozca la medida de coerción. Y si hablamos de situaciones irregulares, vuelve y juega en Colombia, específicamente en la capital, en Bogotá, se registró una riña entre hinchas de fútbol. Todo esto quedó grabado en cámaras de seguridad, donde unos jóvenes estaban allí departiendo en un bar, llegaron otros y simplemente por una camiseta de fútbol empezaron allí no solamente a golpearlos, pero también con un hacha destruyeron el lugar. Por una camiseta de fútbol. Estas 3 personas estaban departiendo en un bar del barrio Bosque Popular en Engativá. Uno de ellos viste la camiseta de Millonarios. Un grupo de jóvenes, al parecer de otro equipo de Bogotá, al verlos los confrontan. Uno de ellos con arma blanca agrede a la persona que estaba cerca a la puerta. En medio de insultos, 2 de los jóvenes se dirigieron hacia el baño para esconderse, pero el detonante lo provocó este hincha, que al lanzar un objeto activó las agresiones de los otros que estaban en la parte externa. Tomaron los letreros, las sillas, las canastas, las botellas y lo que encontraron a la mano, para así lanzarlo sin importarles los clientes, ni mucho menos las mujeres que estaban en el local. El colmo de la ira desmedida fue la de este encapuchado, que con un hacha destruyó la puerta. Dicen las víctimas que tan pronto se escucharon las agresiones dentro del sitio sonó la alarma. Las personas que estaban en el interior salieron corriendo. 2 personas resultaron lesionadas y los daños en el lugar son significativos. Los propietarios y habitantes de este punto del barrio Bosque Popular sienten miedo porque dicen que estos mismos jóvenes se reúnen en un parque cercano.
Esperan que las autoridades de Engativá vean estos videos, identifiquen a los agresores y los capturen. Nos quedamos allí en Colombia porque cayó una de las más despiadadas mujeres que reclutaba a menores en Cartagena, pero también en la costa caribe colombiana, quienes les ofrecían no solamente supuestas ayudas, pero terminaba reclutándolos no solo para trabajos sexuales, pero también para lo que se conoce como el comercio de drogas. Uso de menores de edad en comisión de delitos en concurso. Esta mujer, para la Policía Nacional, no solo reclutaba a los niños y niñas entre los 10 y 15 años en Cartagena, sino también los instrumentalizaba para que cometieran todo tipo de delitos. Que les enseñaban a nuestros menores de edad era a robar. Les enseñaban también a extorsionar en todas sus modalidades a los comerciantes de la ciudad de Cartagena. La mujer, como otros reclutadores hoy en Colombia, utilizaba las redes sociales para reclutar a sus pequeñas víctimas. Hoy en día están idealizando las redes sociales unos niveles de vida, ¿no? ¿Y qué está ocurriendo? Que estamos llevando a nuestros adolescentes a conseguir esos supuestos niveles de vida perfectos y maravillosos a cuesta de cualquier situación. Alias Calla, como es conocida la mujer, también llamaba por teléfono a las mamás de los niños para amenazarlas de muerte si no permitían que los pequeños hicieran parte de esa escuela del crimen. La forma de constreñir a esos padres de familia era a través de decirles, si usted no permite que sus hijos participen en esos grupos, vamos a acabar con la vida de ellos. Pero es aquí también un llamado importante a denunciar, a poner en conocimiento de las autoridades lo que pueda estar ocurriendo para evitar que nuestros niños, niñas y adolescentes sigan siendo víctimas de este tipo de hechos. Los testimonios de las mamás amenazadas y las entrevistas realizadas a por lo menos 10 niños víctimas fueron contundentes para que la policía capturara a la señalada criminal y un juez la enviara a la cárcel. Sigue todavía la polémica por los objetos no identificados que están volando en territorio, en cielo de los Estados Unidos. Hasta el momento han sido 3 los objetos derribados, pero lo que sí han dicho las autoridades americanas es que esto no se trata de extraterrestres. Sin embargo, están haciendo todos los análisis y los estudios para poder verificar de qué trata esta amenaza. El informe es de La Voz de América. No hay indicios de extraterrestres o actividad extraterrestre con estos derribos recientes. La Casa Blanca hizo la aclaratoria, pero aún no define los objetos derribados desde el viernes, su procedencia o propósito. No entendemos exactamente lo que estamos viendo. A medida que sigamos los esfuerzos de recuperación de algunas de las cosas que hemos derribado, sabremos más. Evaluamos si representaban alguna amenaza para las personas en tierra, no lo hacía. Evaluamos si estaban enviando alguna señal de comunicación, no detectamos ninguna. Miramos para ver si estaban maniobrando o si tenían alguna capacidad de propulsión. No vimos ninguna señal de eso y nos aseguramos de determinar si estaban tripulados o no. No lo estaban. Pese a que de manera inmediata no representaban amenaza en tema de seguridad nacional, sí lo hacía por su altitud de vuelo, la misma de aviones comerciales, por eso fueron derribados. Por años, aseguran autoridades, estos objetos han sido identificados en sus sobrevuelos, pero ahora está aumentando el análisis sobre ellos y generan mayor atención sin necesidad de que representen algún riesgo. Continúa la búsqueda dentro de los escombros de más sobrevivientes del terremoto de 7.7 y 7.6 grados en la escala de Richter que afectó tanto a Siria como también a Turquía. Pues allí las labores no descansan y a pesar de que también es un riesgo para los rescatistas, pues los edificios, como ustedes van a ver a continuación, pareciera que se fueran a derrumbar. Se ha comprobado casos de edificaciones recién construidas que se derrumbaron. Un edificio que se ve abajo también se terminó de construir el año pasado y por las redes sociales circularon capturas de pantallas en el anuncio que decía que estaba terminado de acuerdo con las últimas normativas antisísmicas. Pues todo esto ha sido mentira porque como vemos los edificios quedaron totalmente derrumbados después del terremoto que azotó Turquía y Siria. El texto afirmaba que los materiales y la mano de obra utilizados eran de primera calidad. Ya no hay rastro de este anuncio, pero varias personas habían tomado fotos y videos y los habían subido al internet. El anuncio coincide con el estilo de otros similares en un sitio web. Este es un desastre causado por una construcción de mala calidad, no por un terremoto, subrayó un profesor de planificación.
Es bien sabido que muchos inmuebles en las áreas azotadas por los 2 sismos masivos de esta semana y de por lo que fueron construidos con materiales y métodos inferiores y generalmente no cumplieron con los estándares gubernamentales. Los abrumados equipos de rescate siguen removiendo los escombros en Turquía y Siria, mientras se siguen desvaneciendo las esperanzas quizá de hallar sobrevivientes bajo los escombros. Vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Ambiente de carnaval también se vive en este momento en los geriátricos de Curazao. Wind Creek Casinos llega con sus promociones para esta temporada. Carnaval Buceita, Aruba de ambiente, creando conexión, creando conexión Buceita. In 69 we party, so move up behind it, drop everybody. Plumas de chipa y a tu camina, Buceita, mula de mulabo, van a gozar. Buceita, sponsor oficial del Carnaval 69. Creando conexión. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. The Florin Card Cashback di CMB. Mais com tarjeta de pago, the Florin Card Cashback di CMB está donando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com the Florin Card Cashback di CMB. Fabulous Carnival com Procter & Gamble. Comprova produtos preferidos Ariel, Gillette, Dawn, Gain, Pantene e mais de 30 marcas participantes e gana Carnival bonus de 1.500 florin cash off shopping sprees de 500 florin. Compra 2 produtos, deposita por recibo no supermercado preferido off WhatsApp e desfrutar de Fabulous Carnival com marca de Procter & Gamble. Para mais informação, visita Compra LTD riba Facebook. Fabulous Carnival com Procter & Gamble. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Nuestra hermana isla de Curazao también está en pleno auge y todo lo que conlleva el carnaval de su isla. Y allí pues también les han llevado la música y el buen ambiente a algunos abuelitos de los geriátricos. La fiebre del carnaval está en todas partes y es para todos en este Carnaval 2023 de Curazao, en donde se han unido con las celebraciones. Recientemente los monarcas también estuvieron allí, bailaron y se involucraron a los residentes con las rutinas de baile y estuvieron presentes también para poder allí realizar una competencia. La música de tumba resonó por los pasillos de este lugar de ancianos, en donde también los vecinos pudieron experimentar un poco de estas festividades de la temporada. La música de fondo es el nuevo himno del Carnaval 2023. Allí también vemos cómo los abuelitos reciben un poquito de ambiente de lo que se lleva a cabo en el carnaval. Muchos colombianos estamos muy felices con el reciente anuncio que hizo Duet Center sobre la alianza con el Grupo Éxito, uno de los lugares más reconocidos en Colombia para poder comprar diferentes artículos. Y allí pues este lugar es donde van a encontrar absolutamente todo y ahora hicieron esta alianza también con Duet Center. El director, el señor Franz Monzón, nos tiene más información.
gracias, Franz, y ojalá sea el comienzo de una gran historia entre el Grupo Éxito y Do It Center de Aruba. ¿Qué significa el acuerdo entre Grupo Éxito y Do It Center Aruba? Well, el acuerdo aquí es un acuerdo grande, algo nuevo otra vez para Do It Center. Toda gente en Aruba que conocemos Do It ha comenzado como Janus Store, una compañía chiquita. No se queda invirtiendo todo años aquí, tiene un acuerdo grande entre Janus Store y Do It Center, no se vira Do It Center. Não está abierto por mim super Do It Center no mundo, porque nós ainda comida de nos negócios e a ver maneira nossa mira está outro logro grande para Do It Center, firma, grupo assim grande, não somente o grupo Éxito que está em Colômbia só, mas que o grupo Casino que está internacional, tu caminha no mundo, que lo que é vai conta para nós é acordo que está dando nós eigenlijk chega na produto na Latinoamérica. Não somente nós comprando de outro país, mas num preço acessível, nós deal direto com a fábrica, nós podemos trazer produto, nós vai fábrica na casa, se nós queremos um produto especial, nós podemos trazer para nós, que é sabe que hinga nós de uma posição hobby mais grande, que nós podemos esperar, imaginar, hobby aí atrás que nós podemos chegar num grupo assim, e que nós forma parte de um grupo assim aqui, que nós vai vir com hobby, mais possibilidade, opção, bom preço para poder. ¿Quién es Grupo Éxito y qué representa? El Grupo Éxito es una empresa colombiana de capital francés y hoy es el grupo de retail más grande de Colombia, con más de 37.000 empleados. ¿Qué significa para Aruba y Do It Center ahora que firmaron esta alianza? Yo creo que para Aruba es sumamente importante ese acuerdo de suministro de mercancía porque le va a permitir tener acceso a un nuevo mercado, porque Aruba pues, compra esencialmente hacia Estados Unidos o hacia Europa, y ahí con nuestra capacidad de producción y nuestro costo de producción, que es mucho más barato, yo creo que le va a ayudar para luchar contra la inflación y además con productos de súper buena calidad y en los estándares mundiales. En Éxito encuentras absolutamente todo lo que necesitas, alimentos, productos para mascotas, licores, también productos de tecnología, belleza, moda y hogar. Pues, Lauren, muchas gracias. Muchas gracias. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de DAL Pest Control. DAL Pest Control ofrece servicios profesionales y eficientes en contra de todo tipo de insectos y plagas que nos pueden molestar, entre ellas cucarachas, garrapatas, comején, ciempiés, escorpiones, ratas y ratones, pero también durante estos tiempos de lluvia es importante verificar que otros insectos no intenten ingresar a nuestros hogares. Por eso para DAL Pest Control es el mejor servicio para la comunidad. Pueden llamar al 584-9800 o enviar un WhatsApp al 699-7700. Recuerda, DAL Pest Control es la solución para las plagas. Y los dejo en nuestra emisión de hoy de San Valentín con esta información bien especial por parte de Wincreek, Crystal y Seaport Casino, pues estuvimos allí y tienen tremendas promociones. Estamos en el mes del amor y la amistad, mes del carnaval, y como siempre Wincreek, Crystal y Seaport Casino nos tienen acostumbrados a las mejores campañas, promociones para que ustedes puedan participar, ganar premios al instante gracias al mejor casino en la isla. Bueno, comenzamos de una vez con nuestra promoción de Sweet Honey, Sweet Money, nuestra promoción de todos los viernes y los sábados aquí en Wincreek Casinos en el mes de febrero. Solamente juega con tu tarjeta de membresía
acumula 150 puntos y comenzando desde las 7 a las 8 y las 9 de la noche cada hora anunciamos 4 felices ganadores con oportunidad de ganar hasta $1,000 en efectivo. Continuamos con nuestra promoción de Carnival Monday. Solamente juega con tu tarjeta de membresía en los días 6, 13 y día 20 de febrero. Acumula 250 puntos y cada 250 puntos sería una entrada virtual para nuestro Carnival Monday Promotion que va a tomar lugar el día 20 de febrero, comenzando desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Cada media hora anunciamos 2 felices ganadores con oportunidad de ganar hasta $1,000 en efectivo. Y para el Día de los Amores tenemos nuestro Love for My Valentine's Promotion. Pasa cercanos aquí en Wing Creek Casinos el día 14 de febrero. Juega con su tarjeta de membresía, acumula 50 tier points y comenzando desde las 7 de la tarde hasta las 8 de la noche. Cada media hora anunciamos 3 felices ganadores con oportunidad de ganar hasta $300 en free play. También tenemos nuestro Money Freak Online Tournament. Solamente tienen que pasar aquí en Wing Creek Casinos cerca de nuestro booth de promoción para registrar el día 7, el día 14 y el día 21 de febrero entre las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche para participar el día 28 de febrero. A las 7 de la noche anunciamos un total de 20 felices ganadores con oportunidad de ganar hasta $125 en free play. Y continuamos con nuestro Seniors Bonus Drawing Promotion, una promoción exclusivamente para todos nuestros fieles clientes 50 años van arriba. Solamente tienen que jugar con su tarjeta de membresía el día 27 de febrero, acumular 50 puntos y comenzando desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde, cada media hora, anunciamos 2 felices ganadores con oportunidad de ganar hasta $200 en free play. Hey tú, sí, tú, te invito aquí en Wing Creek Casinos, Crystal y Seaport para que gozas de nuestras promociones de todas las semanas y también para que download nuestro Wing Creek Casinos Casinoverse app, juega gratis y reclaman premios reales. Así que les queremos extender una gran invitación a todos ustedes para que pasen a Wing Creek, Crystal y Seaport Casino, disfruten en esta época del carnaval, pero también de los enamorados en San Valentín. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy por parte de todo nuestro equipo de trabajo. Queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir, pueden mirar todos nuestros avances, pero también toda la información que tenemos por parte de nuestro equipo de trabajo y también de Telearuba. Les queremos desear a todos nuestros televidentes un feliz día de San Valentín. Nos vemos mañana en una nueva oportunidad.